Y continuamos con la clase magistral liderada por el señor Vicente Mauri, kinesiólogo Universidad de Chile, profesor asistente regular de Kinesiología Universidad del Desarrollo, codirector del Magíster en Terapia Física y Rehabilitación, Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, doctor en Ciencias de la Kinesiología de Texas University, fisioterapeuta Venezuela, codirector Academia Internacional de Medicina Ortopédica Latinoamericana, cofundador de Science Manual Therapy, coordinador posttítulo Músculo-Esquelético CAS Universidad del Desarrollo, área de desarrollo científico, función y control motor, miembros superiores y razonamiento clínico, y board editor de la revista científica Journal of Manual and Manipulative Therapy. Si me presta el micrófono, prefiero para moverme, porque si no me... Sí, sí. O al menos que lo saque y lo vuelva a meter a que lo reconozca. Tiene que venir a este lado. Para que no reconozca el tiro. Ok. Buenas tardes. ¿Se pueden poner de pie? Un momento, pónganse de pie. Somos kinesiólogos, rompamos la conducta sedentaria. Levanten los brazos. Y con eso termino mi exposición. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a los organizadores del Congreso. Me parece espectacular que sea aquí en Valdivia. Yo no conozco Valdivia, así que estoy desesperado por salir e ir a la Kutzman. Me dijeron que es la Kutzman. Y bueno, y quiero hacer una mención que para mí es un honor presentar enfrente a mi profesora Ana María Rojas, que está aquí presente. Cuando se me pidió que hablara un poco, me dijeron que hablara un poco sobre cuál es mi historia, de cómo llegué yo a donde estoy, que no creo que sea mucho, pero he llegado a algún lado. Y más o menos de algo que yo quisiera comunicarles a ustedes. Y mi tema de investigación, además del control motor en miembro superior, ha sido el razonamiento clínico. Que ese ha sido ese fue mi trabajo en el doctorado y el que he estado de una u otra forma desarrollando. ¿Se entiende? Si no se entiende el venezolano, le pongo los subtítulos y lo pueden leer. Bueno, aló. Ok. Ups. Ok. Lo primero que siempre coloco cuando surgen grandes diferencias a nivel de la profesión, no somos los únicos que se han planteado alguna pregunta como la siguiente. No entendemos cómo algunos kinesiólogos se convierten en excelentes profesionales, mientras otros permanecen mediocres. Y yo creo que la solución a la gran diferencia entre uno y otro tiene que ver con la capacidad de analizar y la capacidad de poder hacer un razonamiento clínico. Lamentablemente, la realidad latinoamericana nos lleva de una u otra forma a que la rutina, la presión productiva, la poca oferta de trabajo hace que entremos en una rutina diaria que no nos permite razonar mucho. Cuando no tienes sino 7 minutos para hacer una evaluación, cuando tienes 4 o 5 pacientes en una hora, que esa es la realidad muchas veces musculoesquelética, no hay mucho tiempo para sorprenderse con lo que está al frente y que eso active lo que sería el razonamiento clínico. ¿Okay?
Teniendo eso en consideración, les voy a hablar primero una pregunta que uno debería hacerse siempre antes de empezar alguna formación o simplemente tratar de identificar dónde se encuentran con respecto a los conocimientos. Este gran círculo es extraordinario porque nos permite identificar de una u otra forma dónde nos encontramos. Uno al principio siempre es, aquí abajo, inconscientemente incompetente, que es el mejor estadio que uno puede estar. Uno simplemente no sabe que no sabe. Felicidad máxima, ¿cierto? No es sino cuando uno empieza a evaluar las opciones como las que ustedes hicieron, como las que yo hice, en donde se dieron cuenta de que habían cosas que uno no sabía, habían información, habían conceptos, habían habilidades que uno no tenía, y uno se vuelve conscientemente incompetente. Es ahí el chispazo que nos hace a nosotros pensar si tenemos que dar un paso más adelante, si tenemos que seguir practicando o seguir investigando, sabiendo, estudiando, para poder dar, ojalá en un futuro, el gran paso a través de la práctica a llegar a ser conscientemente competente. Es decir, que uno, a través de la conciencia y de la práctica, puede hacer que, en este caso, nuestro paciente mejore o nuestro usuario mejore su condición de salud. Ojalá en un futuro, cuando seamos expertos, porque todos deberíamos ir para allá, llegaremos a ser inconscientemente incompetentes. Es decir, de una u otra forma yo pude ser un guía o un apoyo dentro de tu proceso de rehabilitación y no fue un esfuerzo para mí. No fue algo que me conllevó mucho más allá de lo que hago día a día. Y esto es un círculo que se da en todos niveles de los estudios, los conocimientos, pero llevándolo un poco a nuestra realidad, esto es lo que nos compete. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde estoy hoy? Dependiendo de donde yo me encuentre, es el ciclo de razonamiento clínico donde deberíamos estar nosotros ubicados. Este es el modelo de competencia consciente. Me pidieron que hablara un poco sobre de dónde vengo. Lo primero que quiero decir es que vengo de Venezuela. Venezuela queda en Sudamérica, porque por lo general dice, Venezuela, Centroamérica. No. Sudamérica, ¿ya? Mar Caribe, calor. Nada que ver con Chile en cuanto al sur, en cuanto al frío. No es que sea mejor o peor, simplemente es así. Y Venezuela se caracteriza por muchas cosas. Tenemos una gran variedad de climas también. Tenemos desde selva tropical, tenemos los llanos, tenemos los médanos de Coro, que es un desierto, no tanto como el de acá. Inclusive tenemos una pequeña parte de la montaña de los Andes, así que aunque no tenemos ¿cómo se llama? Montañas para esquiar, tenemos por lo menos algunas montañas donde cae algo de nieve. Particularmente vengo de Caracas, la capital. Lo lindo de Caracas es que nosotros, si bien no tenemos la cordillera de los Andes tan grande, tenemos una montaña que es esa que se llama el Ávila. Y la montaña del Ávila es una montaña que pertenece a la costa, a la cordillera de la costa. Detrás de esa montaña está el mar. Es decir, de donde yo vivía a la playa, 20 minutos. Espectacular. Así que esta es la primera vez que cuento esta historia sin estar bajo los efectos del alcohol. Entonces, si me deprimo, es verdadero, ¿ya? Venezuela se caracteriza por su belleza. Las mujeres que no son bellas, las hacemos bellas. Nos caracterizamos por las arepas. ¿Alguien ha comido arepa? ¿Alguna vez? Ricas las arepas. ¿Eh? Nos caracterizamos por la vino tinto que le ganó una vez a Chile. No sé si se acuerdan cuando le metimos 4 goles. Y Chino y Nacho. Iba a decir el Puma José Luis Rodríguez, pero pensé que la edad no iban a entender. ¿Sí? Cuando me di cuenta de lo que quería estudiar, yo sabía que quería hacer algo con las manos. Así que presenté, por decirlo así, la PSU para ingeniería mecánica y para fisioterapia. Ese es el nombre que tiene kinesiología en Venezuela. Fisioterapia es una carrera de 3 años, una carrera técnica. Y di mi examen, salí para ingeniería, y cuando supe que no iba a tocar un solo tornillo en 5 años, no me fui por ingeniería, sino que me metí en la carrera de fisioterapia. Bien deportista, yo era súper deportista hace 12 kilos atrás, y realmente siempre estuve en contacto con lesiones. Nunca fui un kinesiólogo, nunca, pero siempre estuve en contacto con lesiones, siempre estuve de una u otra forma metido en el medio. Y realmente me cautivó el hecho de poder
a tan temprana edad, a los 17, 18 años, poder estar en contacto con un paciente y ver que realmente uno podía hacer cambios en el otro, fueron realmente estimulantes. Ese es el Hospital Pérez Carreño, es un hospital público en Caracas, actualmente en muy malas condiciones, y dentro de uno de esos pasillos estaba mi universidad. La universidad se llama actualmente todavía Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton. May Hamilton porque fue la primera mujer que inauguró la universidad. Y eso era todo. Era un pasillo, las puertas eran las salas, no éramos más de 20 estudiantes, el gimnasio estaba en una punta y el vestuario estaba del otro, así que corríamos en interiores por todo ese pasillo. En el año 99, no se ve bien la foto, pero en el año 99 me gradué de fisioterapeuta. Súper bueno. Y me di cuenta de en qué parte de ese círculo me encontraba. Si quería seguir o quería mantenerme como estaba con el título técnico. Por supuesto, Venezuela en ese momento no tenía licenciatura. No había posibilidad de quedarse en Venezuela para poder seguir con la licenciatura en kinesiología o en fisioterapia. Por lo tanto, yo tenía que decidir si quería irme a otro lado, si quería subir de grado académico, tenía que irme a otro lado. Esto que les pongo aquí entre medio tiene que ver con la tesis mía de doctorado y es la teoría que hemos estado manejando los últimos años, en donde uno va adquiriendo el razonamiento clínico. El razonamiento clínico no es un chispazo que de repente, después de algunos años, se produjo. El razonamiento clínico se va adquiriendo poco a poco. Y hemos definido 3 etapas. La primera etapa, que es la fase de estructuración, que es la que están todos ustedes. Ustedes, al ser estudiantes, están en una fase de estructuración. Ya vamos a ver qué es. Después viene la fase de modelaje y la fase de consolidación. Yo hasta ese momento estaba todavía en mi fase de estructuración. Yo sentía que sabía, sentía que manejaba algunas cosas, pero me quedaba muchísimo todavía para poder saber, o muchísimo para poder tener una base sobre la cual poder construir cosas después. ¿Qué características tiene esta fase de estructuración? La primera es que es la base de la experticia clínica. Algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿qué es experticia? Eso todavía está en desarrollo. Antiguamente, el experto era el que tenía 20 años trabajando en la profesión o 20 años trabajando en el mismo sitio. Después se dieron cuenta, no, que eso es experiencia, que no necesariamente tiene que ser experticia. Después dijeron, no, experticia es el que tenga más estrellitas, el que tenga más títulos, el que tenga más estudios. Y después se dieron cuenta, no, que eso es simplemente ser más especialista. Entonces, la evolución de la experticia ha sido ondular. Lo que antes se pensaba que era experticia hoy en día no es tan así, es un conjunto de cosas. Y les hablo de la experticia porque la experticia es lo que uno busca para poder definir los perfiles, por ejemplo, de las universidades o de las carreras donde están ustedes. El kinesiólogo chileno debería de una u otra forma manejar estos ámbitos a nivel nacional o estas otras conocimientos a nivel internacional. Debería ser competente para poder generar soluciones a nivel de salud en kinesiología. Entonces se basan siempre en el ideal del experto. ¿Ya? La fase de estructuración es el andamio cognitivo sobre el cual usted va a poder colocar más información, más habilidades después. Si usted no tiene un andamio estable, yo le puedo colocar cualquier información y no lo va a poder soportar, o lo va a confundir, o inclusive lo puede rigidizar. Si yo le digo que esto es así porque yo lo digo, y usted no tiene la capacidad de adaptarse a la información y tomarla como realmente viene, yo puedo rigidizarlo y hacerlo que usted no sea adaptable para otros cambios. ¿Ya? Es un sistema, tiene que ser una estructura sólida pero flexible, se inicia con las ciencias básicas, propositivas, es decir, ustedes están en todo su derecho de decirle al profesor de matemática y trigonometría que les enseñó derivadas en la universidad, ¿para qué les va a servir eso en su carrera? Tiene que tener un propósito. Tiene que tener un propósito. Es la única forma de que ese conocimiento pase a una experiencia y eso se quede de una u otra forma utilizable para después, para la profesión. Si uno toma materias sin propósito, no es parte del andamio, es parte de simplemente una memoria a corto plazo. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Cómo voy con el venezolano? ¿Bien? Ok. Ups. Lo otro es que cuando ustedes están en la universidad, siempre se les pide
que le crean al profesor, que le crean al tutor, porque es a través de la experiencia de otros en que ustedes van a poder arraigar esos conocimientos. Entonces, profesor, ¿cómo hace usted cuando tiene este caso? ¿O cómo utiliza usted esta técnica? ¿O cómo hace usted para utilizar? ¿Cuál es su experiencia atrás de esto? Porque esa experiencia va a generar una imagen en la cual yo me voy a poder quedar grabado y va a poder pasar a una memoria externa, a una memoria a largo plazo que es más fácilmente rescatable. Y cuando yo lo vea en la clínica, me voy a recordar de ese profesor y de su experiencia. ¿Ya? Y por último, es el conocimiento, es la base de lo que se llama el conocimiento o el razonamiento clínico básico. Para que sepan, el razonamiento clínico básico a nivel musculoesquelético está bastante definido. No así lo que sería un razonamiento clínico avanzado, ¿ya? Que todavía estamos tratando de definirlo. Es necesario que los kinesiólogos sean clínicos reflexivos, quienes no solamente son técnicamente hábiles, sino también capaces de usar su juicio clínico y resolver los problemas a través de la justificación de sus decisiones, lo que les permite ser independientes en la generación continua del conocimiento, para así mantener la competencia profesional. Aquí hay varias cosas. Cuando yo, siendo técnico, en Venezuela me enfrento a esta definición, y donde mis acciones tienen que ser dependientes de otro profesional de la salud, porque para que ustedes sepan, en otros países, uno depende de otros médicos para poder actuar. Ellos te dicen qué es lo que tienes que hacer exactamente y tú tienes que hacerlo de esa forma, porque somos técnicos. Chile tiene la bendición de poder ser universitaria la carrera de kinesiología y darles a ustedes la potestad de poder justificar sus decisiones y de poder tomar acciones. Esa herramienta tiene que ser fortalecida. Esa herramienta no se puede perder. Y lo otro es que la competencia profesional es lo que nos están prometiendo las universidades. Me están formando para poder llegar a ser competente. Eso es importante de recordar. Yo hasta cierto punto no me sentía competente, sentía que necesitaba estudiar un poco más. Razonamiento clínico, para que sepan, es estos pensamientos relacionados con la toma de decisión clínica, son transversales a la examinación y el tratamiento y nos hablan de una habilidad sistemática y eficiente. Si yo hago las cosas como se me enseñan, lo más seguro es que yo tenga éxito. Y eso es así. Cuando ustedes están en la universidad, les enseñan a observar, a palpar, o a hacer las pruebas activas, luego las pasivas, luego las resistidas, luego las pruebas especiales, luego las pruebas neurológicas. Y les hacen un sistema para que ojalá ustedes sigan, porque al final el éxito va a ser mejor. Cuando uno entra en el ambiente laboral, por lo general se empieza a saltar algunos pasos y empieza a tomar algunos atajos cognitivos. Que eso de los atajos cognitivos es un poco más profundo y hablaremos de eso en otra oportunidad. Pero si a ustedes se les enseña un sistema, mientras ustedes más repitan ese sistema, más eficientes van a ser. Una clave para ser exitoso a nivel razonamiento clínico es la utilización de sistemas y la repetición una y otra vez para ser más eficiente. No quiere decir que va a ser más lento, no quiere decir que va a ser más tedioso, pero sí va a ser más eficiente. Cuando hablamos de razonamiento clínico, hablamos siempre de este proceso de pensamiento. Está todo aquí arriba, no está en las habilidades manuales. Es lo que te da la capacidad de ser autónomo y generar una acción sabia que guía las acciones en las prácticas clínicas. Y es un proceso, no es un fin al que uno llega, es un proceso que tiene que ver con cognición y con metacognición. ¿Cuáles son los componentes? Como les decía, el primero, cognición y conocimientos, o conocimiento y cognición. Si ustedes no estudian, no hay materia prima sobre la cual rescatar información después. Hay que estudiar, hay que leer, hay que pasarse horas y horas leyendo, hay que repetir algunas cosas. Es la única forma que tenemos de poder extraer información para poder generar acciones después. Si usted tiene una pata coja en anatomía, que como se dice, anatomía es la ciencia que se estudia 10 veces y se olvida 11, entonces cargue su libro y hágase cargo de su deficiencia. La profesora Ana María Rojas sabe que yo casi me he hecho biología. No podía con biología, no entendía la mitocondria, no lo entendía. Y tuve que hacerme cargo de estudiar una y otra vez más para poder estar donde estoy hoy en día. La cognición tiene que ver qué es lo que usted va a hacer con ese conocimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Lo va a llevar a una experiencia? ¿Lo va a hacer más práctico? ¿Lo va a hacer más teórico? Luego está la disposición. Hay profesores que son excelentes, hay kinesiólogos que son excelentes, pero no saben transmitir esa información al usuario.
al paciente. Si usted no sabe, no tiene la capacidad de poder llevarlo, pierde parte de lo que podría ser el razonamiento clínico. Y por último, la metacognición, que es la capacidad de ser reflexivo. Es decir, pensar durante la acción, mientras usted está haciendo las cosas, y pensar después de la acción. Es esa capacidad de reflexión. Importante la reflexión es que la reflexión se gana con práctica, con tiempo. Es la única forma de que esto vaya creciendo. Hay varias cosas que ustedes tienen que saber al momento que se gradúen. ¿Quiénes están aquí en cuarto año? ¿Quinto? ¿Tercero? Ustedes están salvándose. Los otros ya deberían de saber más o menos qué es lo que le lleva a la competencia, al menos en la parte musculoesquelética. 1. ¿Saben construir hipótesis diagnósticas? 2. ¿Saben identificar ciertos patrones de signos y síntomas? Dolor, rubor, calor, tumor, impotencia funcional. Eso es infección, inflamación. Lo que sea. Soy súper musculoesquelético, así que no me pregunten nada de los pulmones. ¿Ya? Después, ¿qué significa que una prueba sea más sensible que la otra o que sea más específica? ¿Da lo mismo cualquier prueba que usted utilice para apoyar o refutar sus hipótesis? Interpretar signos y síntomas, por ejemplo, de lo que son denominadas banderas amarillas y rojas, para saber que lo que está usted tratando está dentro de el área de práctica, que no se va más allá de lo que usted puede hacer. ¿Puede usted comunicar efectivamente con el paciente? ¿Es ordenado y sistemático? ¿Conoce lo que son los atajos cognitivos? Si no los conoce, hay que estudiarlos. ¿Sabe generar conclusiones que son coherentes a las necesidades del paciente? Y por último, ¿sabe lo que es la cognición y metacognición? Si usted tiene check en todo esto, está listo, porque se ha probado que para ser competente, que es lo que nos dicen las universidades, usted en el área musculoesquelética tiene que saber esto. Si no, me hago cargo y empiezo a averiguar un poco más sobre ese tema. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores de esta primera fase donde están ustedes ahora? O donde de una u otra forma se mantienen las personas que están estudiando. Lo primero es recibir información que no puede ser integrada de manera óptima por el estudiante o por el clínico, dependiendo de lo que se esté formando. Es decir, usted me entrega una información y no sé cómo integrarlo dentro de mi práctica. Entonces yo lleno de información al estudiante o lo lleno de información a usted sin un propósito. Eso es uno de los principales errores. Y el otro, que el tutor no prepara al estudiante para ser independiente. Si ustedes necesitan estar con alguien para creerle, eso ya es un error porque lo estoy haciendo dependiente de mí y no lo estoy haciendo independiente en el camino de la profesión. Entonces busquen a ese tutor, busquen a ese profesor que los pueda hacer independientes en la información, independientes en la profesión. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes salgan acá en la competencia para ojalá algún día llegar a la experticia como lo estábamos hablando antes. Venezuela, para volver otra vez, es conocida, siempre ha sido conocida por su petróleo, por sus recursos renovables y no renovables, reconocida por sus playas, reconocida también por el béisbol, el mejor deporte del mundo. Pueden silbar si quieren, no hay problema. Y conocida, entre otras cosas, por nuestras maravillas naturales, como el Salto Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo. Asimismo, y desde hace 17 años, somos conocidos por el desabastecimiento alimenticio, somos conocidos por la represión a nivel de las calles y la delincuencia. 25.000 muertos el año pasado, solamente producto de homicidios. Tenemos 5 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Por eso cuando un estudiante me dice, profesor, tengo ganas de ir a las playas de Venezuela, no vaya. No vaya. Porque las posibilidades de que lo maten desde el aeropuerto hasta donde usted llegue son altas. Me duele mucho decir esto, pero es así. Tenemos 17 años en esto. Y es un caos total que hemos tratado de ir resolviendo nosotros mismos porque nosotros mismos nos metimos en eso. Estas cosas, más las ganas que yo tenía de poder seguir adelante en mi profesión, me llevaron a salir de Venezuela. Cuando se podía. Cuando hablamos de competencia, y la que yo buscaba de una otra forma, yo me la imaginaba así. Me imaginaba que, según este círculo que estaba acá, yo tenía 2 opciones. O seguía en el camino de la academia, entonces técnico, licenciado, magíster, doctorado. O seguía por las habilidades clínicas, como lo que existe en otros países, como el fellowship, la residencia, las especializaciones, los diplomas.
los cursos. Hay dos formas de crecer en esto. ¿Cuál es la forma que más le conviene a cada uno de ustedes? Hay dos formas de crecer. Hay muchas, pero estas son las dos formas que yo veía. Y yo decía, bueno, si algún día me quiero acercar a la experticia, tengo que de otra forma ir subiendo en este eje cartesiano. ¿Qué hice? Empecé a los pocos años de graduado, me fui a una universidad que se llama la Universidad McGill en Montreal. Bella la ciudad, es como una ciudad moderna, es como Valdivia, como antigua, pero dentro de un cosmopolita. En McGill estuve aproximadamente 2 meses, hasta que el board, que es como decir el colegio de kinesiólogos, dijo que yo no podía estudiar en Montreal porque mi carrera era de 3 años y medio y no de 4. Por lo tanto, me tuve que devolver a Venezuela. ¿Ya? Al año apliqué a otra universidad en los Estados Unidos y aquí pasaba un fenómeno. Esto es el año 2001 aproximadamente. La carrera como la kinesiología pasó de ser una carrera de licenciatura a magíster. Entonces tú tenías que tener una licenciatura primero para luego ser kinesiólogo con tu grado de magíster. Entonces dije, bueno, este fenómeno se fue dando desde el sur hacia el norte. Entonces, ¿qué hice yo? Busqué una universidad lo más al norte posible y me fui a Buffalo, Nueva York, que es la ciudad más fría de los Estados Unidos. Uno pensaría que es Alaska, pero no, es Buffalo, al lado de las cataratas del Niágara. Llegué, estuve 2 meses y cambiaron el programa a esta nueva modalidad. Entonces, en vez de estar 2 años para sacar mi licenciatura, tenía que estar 4 años para sacar mi licenciatura o el magíster que se iba a dar después. Y por lo tanto, por supuesto, económicamente no podía. Entonces me regresé a Venezuela. Peleado con el mundo y dije, ¿sabes qué? Ya sé que no puedo subir académicamente. Voy a hacer lo que más me gusta. ¿Qué me gusta? Rodilla. Voy a ser el mejor en rodilla. Y bueno, me fui a hacer varios cursos en donde podía. Tenía que salir de Venezuela, no había la opción. Hice cursos en varios estados de los Estados Unidos hasta que llegué a un curso en Minnesota, allá arriba, en donde de una u otra forma empecé a avanzar en el camino transversal hacia la experticia clínica, si lo queremos decir de esa forma. Y en esta fase, y vuelvo otra vez al modelo, una vez que ustedes se gradúen, ustedes van a tener este andamio que yo lo pongo de una forma más gráfica como si fuese una greda, ¿cierto? Y va a sonar medio gracioso, pero esa greda tiene que permanecer húmeda. Y ustedes tienen que dejar que alguna escuela de pensamiento, alguna ideología, alguna orientación los encante y puedan hacer que de esa greda se generen cosas mejores, manteniéndolos siempre húmedos, no dejando que se rigidicen. ¿Sí? La idea es que ustedes, esta materia prima que están generando pueda ser moldeada después dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, la necesidad que tenga el país, lo que ustedes quieran desarrollar. Pero busquen ese mentor, esa escuela de pensamiento, esa ideología que los va a ayudar a crecer un poco más, pero sin rigidizarlos, manteniéndolos húmedos. ¿Qué hace la etapa de modelaje? La etapa de modelaje, aquí ustedes empiezan a hacer su propia experiencia clínica. Antes vivían de la experiencia de los otros, ahora ustedes vivían de su propia experiencia. Están las escuelas de pensamiento, los análisis de los conceptos que se van integrando son más complejos. Ustedes ya tienen un andamio donde colocar la información, por lo tanto son capaces de poder soportar mejor información. Es el inicio del razonamiento clínico avanzado, cambio de adopción de nuevos tipos de razonamiento clínico y es este modelaje que yo les estaba hablando antes. ¿Cuál es el problema? El problema es que si no tienen una buena estructura previa, se les va a dificultar muchísimo el camino. No van a poder saber dónde colocar esa nueva información. Es tan importante que ustedes sepan manejar la información que se les está entregando ahora para que esto pueda producirse después. Tiene que tener un propósito y es poder recibir información más elevada después. Hay que tener cuidado porque puede existir la rigidez cognitiva. Esto me lo enseñaron así, es así y no acepto nada más. O esto es lo que yo hago y no me importa lo que diga la evidencia y no me importa lo que digan los otros según su experiencia. Me rigidizo y si me rigidizo es como si colocaran un secador a esa greda, mucho más fácil de romperse, menos capacidad de adaptarse. Y uno tiende a validar más al tutor que al pensamiento. Y eso es peligroso,
porque si el tutor cambia de opinión, se te cae toda la historia. Si ese tutor muere, ¿se cayó entonces la filosofía? No. Uno siempre debería buscar más el pensamiento, la escuela de pensamiento, más que el tutor. El tutor es una guía. ¿Okay? Y aquí están los atados cognitivos y los errores cognitivos, que es otro tema. Yo en esa oportunidad conocí a esta gente de la Academia Internacional de Medicina Ortopédica, empecé a hacer los cursos con ellos, siendo técnico. Pasaron unos años y ellos me dijeron, oye Vicente, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? ¿Y por qué no convalidas tu título? Y les dije, bueno, porque soy técnico, y ahí se me cerraron las puertas. Otra vez. Entonces me regresé a Venezuela y dije, bueno, ya basta. El universo me dice que algo tengo que hacer. Y en ese momento, universidades tenían licenciatura Colombia, Perú, Argentina y Chile. Y yo tenía un tío en Chile, en Reñaca. Le dije, oye tío, ¿qué posibilidad hay de poder entrar a una universidad? Me preinscribió en la Universidad de Chile. Yo tuve que venir para acá un 27 de diciembre, me acuerdo, a presentar como una PSU para estudiantes extranjeros. Y en esa época teníamos cupos de extranjeros, ya no tenemos cupos de extranjeros en algunas plazas. Y de 70 sacaron 10 cupos, yo era uno de ellos, y quedé, y le dije a mi familia, me quedo. No me creyeron, por supuesto, me dijeron, ¿cuándo vuelves? ¿Ya? Pero después de eso, poco a poco se fueron viniendo, y hasta el punto que pude tener a mi familia aquí en Chile. Y ahí me fui para Chile. Y pensé de una u otra forma, dije, bueno, mira, ya había empezado a hacer mi camino horizontal, ahora quiero hacerlo más vertical, voy a poder sacar mi licenciatura. Cuando me presento a la escuela de kinesiología, ellos me dan la opción de poder ver si podemos convalidar algunas cosas, y no se podía convalidar nada. Por lo tanto, tuve que estudiar 5 años kinesiología otra vez, gracias a mi profesora Rosa, Ana María Rosa. 5 años. Que para mí se me facilitaban unas cosas, pero biología, oye, yo había estudiado biología en el 92, 93, y este era el 2003, y estaba viendo la mitocondria otra vez. O sea, no puedo creerlo. Yo que había escapado de esto y ahora vuelvo a esto, no. Maravillosa experiencia con la Universidad de Chile, fue la que me dio la competencia que yo estaba buscando, entonces utilizar y realmente ser modelo y poder seguir creciendo bajo un modelaje específico. Después de eso, tuve la oportunidad de seguir viajando a los Estados Unidos, me certifiqué como terapista manual ortopédico con la gente de la academia y tuve la oportunidad de poder ir a trabajar a los Estados Unidos después. Trabajé en unas clínicas específicas de terapia manual que quedan en Alaska. Por eso es que yo les digo que Búfalo es mucho más frío que Alaska, ¿no? Estuve 1 año y medio y por problemas con los papeles, legales, me tuve que volver a Chile. Ahora, me salté Venezuela y me vine para Chile. ¿Ya? De una u otra forma, esto me fue generando que yo fuese creciendo más horizontal o más verticalmente y de todos modos seguía avanzando hacia la experticia, que es lo que yo quería. Este era el centro donde yo trabajaba en Alaska. Algunos colegas se quedaron allá trabajando, otros se devolvieron. Espectacular la experiencia. Vuelvo a Chile y la casa que me da mi acogida fue la Universidad de Chile, donde yo pude pasar algunos años y pude llegar a ser profesor asistente. Se generaron instancias de diplomado que todavía hoy en día se mantienen. En el área que a mí me gustaba, que era la terapia manual, el apoyo siempre fue máximo. Tuve la oportunidad de trabajar en la clínica Tabancura, no sé si la conocen, en Santiago. Trabajé algunos años en la clínica alemana y actualmente trabajo en una pequeña consulta con unos amigos en Fisioquine. Y llegó un momento en que me saturé de horario y me casé. Y ahí se fue a las pailas todo. Todo este cuadro de razonamiento clínico, toda la experiencia, la expertise. La bebé, piso, tuve de los 30 y tantos, y tuve que retirarme un poco de varias cosas. Mientras tanto, cuando estaba en Alaska, no les conté, cuando estaba en Alaska, trabajando, empecé a hacer un doctorado. No es un pintor, ese es el traje del doctorado. Empecé a hacer un doctorado que me llevó 6 años hacerlo, porque los doctorados, cuando se toman desde la licenciatura, tardan entre 6 a 10 años. Yo lo saqué en 6 años. Y eso fue con la Universidad de Texas Tech. Por lo tanto, yo tenía que viajar frecuentemente, 3, 4 veces al año,
desde Chile hacia Texas. Hasta que finalmente en el año 2014 me gradué con este modelo de razonamiento clínico que es lo que yo les estoy presentando. Gracias a toda esta experiencia, en Chile pudimos hacer, después de muchos años, pudimos generar el primer RIG. No sé si saben lo que es un RIG. El RIG es un grupo de interés registrado en terapia manual en este caso, a través de la IFOM. Y la IFOM es un subgrupo de la WSPT, que es la gran casa de kinesiología a nivel mundial. Nos reunimos y mañana tenemos nuestra primera gran jornada en la mañana del grupo de interés en terapia manual. Así que ha sido un orgullo enorme poder primero alcanzar el puesto del RIG, al cual yo represento frente al IFOM, pero es el grupo el que está trabajando. Y generamos, llegamos a ser más de 50, ahora estamos en fase de estructuración, así que bien orgullosos. Hemos podido hacer cosas importantes para la profesión. Para que sepan más o menos, la IFOM es esta gran escuela mamá que habla sobre las terapias manuales. Los que están en azul son los miembros organizadores. Los miembros organizadores son los que tienen un voto y tienen una formación que está de una u otra forma identificada por la IFOM como válida. Nosotros estamos en camino a eso, somos un RIC. Estos son todos los miembros organizadores. Y aquí están todos los RIG. Y en Latinoamérica, es decir, Estados Unidos hacia abajo, solamente hay 2 RIG, Colombia y Chile. Así que estamos dando pasos de pioneros frente a esto en Latinoamérica. Lo que sí es cierto es que mi camino ha ido como tratando de subirse, con subidas y bajadas. He tratado de ir buscando de una u otra forma ese equilibrio entre la academia y la clínica. Sabemos que hay un punto de corte en algún lado en donde te puede decir, bueno, pasaste de un razonamiento clínico básico a un razonamiento clínico avanzado. Eso todavía no está de todo claro. En Chile tenemos una buena oportunidad para saber qué es, por lo menos, una diferenciación en cuanto a las especialidades. Y ahí quiero que después se metan más de ellos, por ejemplo, con el colegio de equipos. Porque ellos te dan un mínimo, te dan un piso sobre el cual uno proyectarse para poder llegar a tener algo diferenciador en este mundo que es tan competitivo. Y te da también parámetros para tú poder llegar a niveles más altos. El razonamiento clínico, en pocas palabras, es saber qué, cuándo, a quién y en qué medida. Necesitamos tiempo y práctica para eso. Yo les aconsejo que tomen un modelo de pensamiento, que escoja un mentor, que se mantenga con un compañero de estudio, con un grupo de trabajo, que utilice la evidencia como apoyo y como guía clínica, que comparta plataformas para la deliberación, que usted pueda discutir y que se meta en el gremio. Porque si ustedes hoy son fuertes como universidad, cuando salgan tienen que seguir siendo fuertes como profesión. Es ahí donde tenemos que seguir creciendo como colegio de kinesiólogos, como gremio, para que las cosas pasen. Es una invitación una profesión personal. El colegio de médicos es fortísimo porque son todos metidos ahí. Las enfermeras son poderosas porque están todas metidas ahí. Los kinesiólogos tenemos que llegar a hacer que nuestro gremio sea poderoso para poder tener acciones en el futuro. Ups. Hoy en día ¿se acuerdan de la academia? La Academia Internacional de Medicina Ortopédica. Hoy en día soy el editor académico de la academia en Estados Unidos y tengo el orgullo de ser codirector de la academia en Latinoamérica. Tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad del Desarrollo, tenemos unos diplomas en el área musculoesquelética y soy el codirector del Magíster de Terapia Física y Rehabilitación, con mucho orgullo, nuevamente con un equipo extraordinario. Para que sepan, este caballero que está acá se llama Phil Sizer. Phil Sizer fue mi mentor, o es mi mentor, desde el año 2000. Desde aquel primer curso que hice yo de la academia, él fue mi mentor. Y él, de una u otra forma, el que me ha guiado, y hoy tengo la oportunidad de poder compartir algunas cosas a nivel académico con él. Finalmente, lo que buscamos todos en estas etapas de razonamiento clínico es llegar a la etapa de consolidación. Esto no sabemos si llegamos, no sé cómo se llega, estamos en fase de tratar de identificarlo. Pero es la fase donde, aunque ya ustedes tienen una idea, son modelados, tienen una forma, son capaces de volver a etapas más bajas para seguir aprendiendo y seguir creciendo. ¿No se sorprenden ustedes cuando tienen un profesor o un tutor clínico que, oye, profesor, está aquí tomando esta clase, está haciendo este curso? Y eso
no le resta, al contrario, le suma el hecho de que pueda estar aprendiendo nuevas cosas para poder desarrollarlas ahí arriba. Es donde se define la experticia, donde se desarrollan las líneas de investigación, donde se desarrollan las líneas de pensamiento. Y los errores que el experto no es capaz de seguir haciendo disposición de acción, temas y va a caer entonces en lo que sería como el tedio o la rutina, que es lo que tenemos que estarle huyendo realmente nosotros. Nada de esto sin mi familia. Y estas son las dos princesas que hacen que todo lo que les he hablado hasta ahora no tenga valor. Entonces, primero que todo, la familia, y que ellos sean, en vez de la experticia ahí arriba, pongan la familia ahí arriba. Hasta que no se casen, no tengan hijos, no tengan deudas, ¿no? Coloquen experticia, después la familia. Eso, muchachos, le agradezco. Ahora daríamos 10 minutos para la ronda de preguntas dirigida al kinesiólogo Vicente. ¿Preguntas? ¿Buena pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? ¿O todo quedó claro? ¿O no se entendió nada? ¿Sí? Allá. Profesor. Aló, Vicente. ¿Cómo Manuel Monroy. Primero agradecer tu presentación, agradecer que te hayas bajado del avión y que inmediatamente hayas venido a compartir tu experiencia con nosotros. En segundo lugar, ¿cómo ves tú, después de este camino y el proceso de razonamiento clínico y la expertise que tú has logrado, la expertise que debiese tener un kinesiólogo, que en Chile seamos profesionales de primera consulta? Muy buena pregunta, y eso está... Bueno, idealmente yo creo que... Bueno, voy a ser súper concreto. Chile, si se compara con el continente, si no es el primero, el segundo, junto con Brasil, en cuanto a la capacidad y a la experticia que puede llegar a generar. El nivel chileno es bastante bueno. Lo malo es la gran disparidad interna que tenemos, que es lo que realmente dificulta el hecho de que el título que tú recibas sea tu aval para poder hacer primera consulta. Ese es el problema. Tenemos una dualidad interna en que tenemos kinesiólogos que son muy buenos, pero tenemos una gran disparidad entre las diferentes formaciones. Por ejemplo, si estamos en Australia todas las unidades como currículum aseguran de que la información sea igualitaria para todos. Cuando se gradúan, ellos tienen la licencia para poder trabajar y con todo y eso tienen que renovarla cada cierto tiempo. En los Estados Unidos tienen un examen nacional. O sea, nosotros tenemos, discúlpeme, pero no sé, creo que son 110 escuelas de kinesiología. En Estados Unidos tiene 200 escuelas de kinesiología. Pero ya son 319 millones de personas. Entonces, ¿pero qué hacen para nivelar todo eso? Un examen nacional. Y cada 2 años, acreditaje. Entonces yo realmente creo que tiene que haber algunos cambios a nivel de continuidad de la profesión, en que tiene que ir orientado a que el kinesiólogo sea visto como uno solo y no este ruido interno que dice que este es diferente al otro, o que aquel vino de esta universidad, o que el programa de ellos es diferente al de nosotros. Tiene que haber algún tipo de equilibrio en el cual uno pudiese asegurar que el kinesiólogo chileno pueda tener ese acceso a primera consulta, porque de nada vale hacer que después que usted se gradúe, haga un curso para la primera consulta, porque quiere decir que lo que estuvimos haciendo antes no funcionaba para eso. Quiere decir que no éramos competentes. Esa es mi impresión. Yo creo que no hay una respuesta clara, concisa. Creo que hay cosas que se tienen que determinar. La especialidad a través del ENACE, por ejemplo, es una muy buena intención para diferenciar a través de una misma vara quienes pueden tener ese acceso a primera consulta en el área musculoesquelética, por ejemplo, porque sabemos que en el área respiratoria, con los cursos IRA y ERA, se tiene de una u otra forma ese accionar. Buena pregunta. No sé si tengo la respuesta más allá de los pensamientos que te puedo entregar. ¿Alguna pregunta más que tengan? Sin nada más que decir, agradecerle. No, al contrario. Gracias. Y le haremos entrega de un presente. Diríjase al escenario Perdón. Muchas gracias.
Muchas gracias, se pasaron. Antes de finalizar, quiero comunicarles unos avisos importantes, así que necesito su